tardes con todos. Hoy día se me ha encargado de exponer el tema de mixofibrosarcoma. El que les habla es el médico cirujano Luis Aguilar Villena. Bueno, dentro de esta exposición vamos a revisar conceptos básicos y algunos como epidemiología, patología, clínica, acerca del diagnóstico, el tratamiento, los factores asociados a la sobrevida y algunas conclusiones de este tema. Bueno, en primer lugar hay que definir al mixofibrosarcoma. El mixofibrosarcoma es un subtipo de sarcoma de partes blandas que se va a caracterizar por tener un patrón de infiltración difusa, ¿no? Representa menos del 5% de todos los sarcomas de partes blandas. En el tiempo, la OMS ha reclasificado este tipo de tumores, sobre todo en el 2002 y en el 2013 se confirmó la variante mixoide del histiocitoma fibroso maligno con un componente predominantemente mixoide, más del 50% de la pieza. Entonces, a esto es a lo que estamos llamando mixofibrosarcoma. Un poquito más de detalle lo vamos a ver en la parte de patología. Bueno, estos tumores tienden a ser localmente agresivos y localmente recurrentes, ¿no? Pero en comparación con otros tipos de sarcomas, estos tienen mejor sobrevida. También hay que saber que este tipo, el mixofibrosarcoma, es el tumor de alto grado, de los sarcomas de alto grado más frecuentes de partes blandas y también que se presentan más frecuentemente en lo que es las extremidades. En este gráfico de la serie de Lendy Anderson podemos observar la frecuencia de la histología de los subtipos de sarcomas en partes blandas, ¿no? Esta es una serie de 3.500 pacientes entre el 2008 y el 2013, donde vemos pues el mixofibrosarcoma con un 4% en el total de todos estos pacientes, ¿no? Siendo lo más frecuente, como ya se los he mencionado o compartido alguna vez, el liposarcoma de partes blandas que alcanza hasta el 20%, ¿no? Seguido del leiomyosarcoma y seguido del sarcoma pleomórfico indiferenciado. El mixofibro, como les vuelvo a repetir, es poco frecuente, entre el 4 al 5% de todos los sarcomas de partes blandas. Bueno, ahí vemos una visión macroscópica de un mixofibrosarcoma, donde se aprecia el componente mixoide, ¿no? ¿A qué nos referimos con esto? Esto trae a cuenta un poco de historia, ¿no? El mixofibrosarcoma fue descrito por primera vez por Angerval en el año 1977 como un grupo de lesiones fibroblásticas que van a mostrar un espectro que va desde una lesión hipocelular con mínima tipia hasta una lesión más celular con características que en esa época caracterizaban al histiocitoma fibroso maligno pleomórfico. Luego es así que Essinger y Weiss, ¿no?, utilizan la terminología variante mixoide del histiocitoma fibroso maligno porque observan que en este tipo de tumores habían amplias zonas mixoides que mostraban un comportamiento menos agresivo que el histiocitoma fibroso maligno, pero del pleomórfico, ¿no? Entonces dividieron al pleomórfico de la variante mixoide en sí, ¿no? Entonces, históricamente en este tiempo se ha subdividido el mixofibrosarcoma en varios grados, entre 3 hasta 4 grados, según su celularidad, según el pleomorfismo nuclear y la actividad mitótica. Hay una relación entre el bajo y el alto grado, como encontrarse áreas de bajo grado en lesiones de alto grado, o se observa una progresión de grado histológico bajo a alto en casos de recurrencia, ¿no? Asimismo, como les decía, es necesario definir la proporción de las áreas mixoides para poder determinar el concepto de mixofibrosarcoma, ¿no? En los siguientes años, Merck y Angerval acordaron que el mixofibrosarcoma tenía que tener un total o casi total componente mixomatoso, mientras que Metzel requirió solamente que más del 10% de la muestra sea de componente mixoide para considerarlo como mixofibrosarcoma. Como les dije, Weiss y Essinger, que es grandes referentes del manejo de sarcoma de partes blandas, ya definen como más del 50% el componente mixoide para poder definir el concepto, ¿no? Y actualmente la OMS define al mixofibrosarcoma como tumores de amplia gama de celularidad, atipia nuclear y cantidades variables de estroma mixoide, ¿no? Todo unificado en un comportamiento multinodular con vasculatura curvilínea, ¿no?
Acá vemos ya las características histológicas. Esta es una imagen a bajo aumento, donde se puede observar un tumor multinodular de baja celularidad. Estas células tienen pues una forma fusiforme o estrellada y van a estar sobre una base o una matriz mixoide, ¿no?, que está compuesta predominantemente por ácido hialurónico. Estas células van a tener un citoplasma ligeramente eosinofílico y núcleos hipercromáticos. Y la mayoría de esos tumores tienen unos capilares, como se observa ahí, unos capilares curvilíneos alargados, y las células tumorales se suelen alinear a lo largo de estos capilares, ¿no? Hay estudios, nos podemos apoyar en la inmunohistoquímica también para definir estos casos. Las tinciones son MSA y SMA o claudina C, ¿no?, que se pueden encontrar en el mesofibrosarcoma. Bueno, en esta imagen lo que le mostraba, ¿no?, una imagen a mayor aumento, donde se puede ver esa celularidad adyacente a los capilares finos. Acá igualmente el núcleos hipercromáticos con células fusiformes estrelladas y los vasos capilares característicos. Bueno, dentro de la clínica de estos tipos de tumores, va a afectar más frecuentemente a personas de edad avanzada. La mayoría se encuentra entre la quinta y la séptima década de la vida. Suele aparecer mayormente como una masa de crecimiento indoloro, de crecimiento lento, donde los sitios más frecuentes van a ser pues las extremidades inferiores. Dentro de la extremidad inferior, el más frecuente también es el muslo. Y los varones van a tener una pequeña predilección o predisposición a presentarlo. Acá, como vemos, este gráfico es la serie de la autora Roland de Lendy Anderson en el año 2016, donde se ve la distribución del myxofibrosarcoma según el sitio y la profundidad de invasión. El sitio, como les repetía, entre el 50 y 60% extremidades inferiores, entre el 30% extremidades superiores, el tronco de 8 a 10% y otras entre el 4 y el 10%, ¿no? También se han descrito casos reportados como en la mama, en la piel. También hay un caso reportado en el corazón y paratesticular también, ¿no? Y otros que también se pueden encontrar ya en cirugía del abdomen es con el retroperitoneo y en la misma cavidad abdominal. Los tumores de retroperitoneo en cavidad abdominal sí son mucho menos frecuentes, y sobre todo que para definirlos necesitan ya las pruebas genéticas, como es la amplificación FISH de MD-M2, ¿no? Por lo general, en lo que es cavidad abdominal, lo más frecuente sabemos pues que es un liposarcoma, lo más frecuente, pero dentro de estos liposarcomas podemos encontrar un componente de mixofibrosarcoma, ¿no?, sobre todo en los liposarcomas desdiferenciados. Entonces, clínicamente, como les decía, pues surge como una masa indolora de crecimiento lento progresivo, que puede presentar un crecimiento multinodular, como vemos en la segunda imagen. Esa es una imagen de la doctora Valverde en 2008 del Hospital Universitario 12 de Octubre en Madrid, donde vemos un mixofibrosarcoma que se puede confundir, que presenta lesiones papulares dispersas, ¿no? Esto es porque tiene un componente o una extensión superficial, dérmica subcutánea, ¿no? Este es un tipo de presentación. Y en la imagen de la izquierda de su pantalla, como es en el caso, o un reporte del Hospital Clínico de la Universidad de Chile, es un tumor ya de tipo intramuscular o subfacial, ¿no?, que protruye o infiltra más profundamente, ¿no? Se dice que cuando el tumor se origina más profundamente va a tender a ser más agresivo, ¿no?, que los que son superficiales. Ahí vemos otra imagen, ¿no?, lo que les mencionaba del Hospital Universitario 12 de Octubre, unas pápulas translúcidas pseudoampollares, ¿no?, que simulan una enfermedad ampollar, ¿no?, pero debajo de esta está el tumor. Para el diagnóstico molecular, la mayoría de los casos de mixofibrosarcoma han presentado aberraciones citogenéticas de un cariotipo muy complejo, ¿no?, triploidías o tetraploidías en la mayoría de los casos. Estos estudios, Williams et al. Evaluaron el cariotipo y características clínico-patológicas de 32 mixofibrosarcomas, encontrando anomalías citogenéticas complejas, sobre todo en los casos recurrentes. No encontraron ninguna anomalía específica, y sí, en algunos casos, pérdida del 6P y 13Q, con ganancias del 7P, 9Q y 12Q. Sayer et al. Informó también translocaciones recíprocas y de lesiones intersticiales,
Y otros genes asociados, ya estudios más recientes moleculares han incluido al TP53, al PTEN, al FGFR3, entre otros, en casos de mixofibrosarcoma, ¿no? Y estos casos se presentan con mayor frecuencia o más mutaciones en los casos que son de mayor grado histológico. Bueno, para el diagnóstico, este es uno de los principales desafíos en lo que vamos a tener en el caso de este tipo de tumores, ¿no? ¿Cuál es? Es la delimitación del tumor. Para eso, el método de elección va a ser la resonancia magnética nuclear, en este caso con protocolo de sarcoma, porque van a tener unas variables específicas al momento de hacerla para poder evaluar bien el tumor, ¿no? ¿Qué es lo que se debe evaluar bien? Es los márgenes de resección y así poder planificar una cirugía correcta con márgenes adecuados. En esta imagen lo que se puede ver es un mixofibrosarcoma. Esta es una imagen tomada del Murray, es un libro del manejo de sarcoma de partes blandas del año 2016, donde se puede ver acá en esta imagen una tumoración de baja señal e intermedia en una secuencia ponderada T1, mientras que en la secuencia T2 el componente mixomatoso y sólido va a presentar una señal más alta, ¿no? Similar a la de un fluido. También se puede observar a veces un realce nodular periférico. Y acá hay algo importante, que es el signo de la cola. Como vemos acá en la figura B, el signo de la cola es una característica frecuente en los mixofibrosarcomas que va a corresponder al patrón infiltrativo de este tumor, o sea que se empieza a caminar como si fuera puede decir una araña, ¿no? Extendiéndose los brazos sobre otros músculos. Entonces esto es lo más importante porque va a definir cuánto va a ser el margen de resección y qué músculos podrían estar involucrados en esto. Acá otra imagen, ¿no? Una secuencia en T2 con saturación grasa. Vemos una tumoración de 7 centímetros, ¿no? Correspondiente a un mixofibrosarcoma. Iguales características. En T2 es un realce de contraste central, una señal alta, con un patrón nodular periférico, ¿no? Este es otro ejemplo, una lesión nodular en el interior del tercio medio del vasto interno, redondeada, con prolongaciones que se extienden hacia la fascia, ¿no? Posteromedial, junto al sartorio y el paquete vascular femoral, y a la fascia externa, ¿no? Esta lesión, como pueden ver por resonancia, se ve, está bien delimitada, ¿no? Es hipointensa en T1 y hiperintensa en T2, ¿no? Pero como vemos, pues esas señales o esos signos de la cola se ve claramente, ¿no? Acá en la infiltración de los planos adyacentes, ¿no? Acá igual una secuencia T1 con saturación grasa con contraste, una lesión nodular en el interior del tercio medio del vasto interno, redondeada con prolongaciones que se extienden hacia la fascia posteromedial, ¿no? Bueno, dentro del diagnóstico diferencial hay varias patologías entre benignas y malignas a tener en cuenta. Esto ya, va a incluir más que todo el aspecto patológico. También podría ser clínico, porque estas lesiones, las lesiones benignas son de crecimiento más lento. Entre ellas la fascitis nodular, el mixoma, el lipoma de células fusiformes, el mixoma de la vaina nerviosa, y ya tumoraciones de comportamiento agresivo, el liposarcoma mixoide, el condrosarcoma mixoide y el sarcoma fibromixoide de grado bajo. La mayor diferencia entre todos estos en lo que es patología, sobre todo, es el grado nuclear y la mitosis celular que va a haber, ¿no? En el momento de las evaluaciones de patología. Para el tratamiento, bueno, como todo sarcoma de partes blandas, sabemos que la piedra angular va a ser siempre la cirugía, con márgenes de resección siempre amplios, que salgan negativos y que sean adecuados, ¿no? Este es un algoritmo tomado de un estudio presentado por la doctora Roland en el MD Anderson en el año 2016, donde nos define cómo manejar o la planificación preoperatoria para un paciente con mixofibrosarcoma. Hay que tener en cuenta, bueno, la completa historia clínica, el examen físico, que incluya una valoración por un cirujano vascular y un neurólogo, ¿no? Para ver si no hay compromiso vascular o nervioso, sobre todo en tumoraciones de extremidades, ¿no? Luego definir la patología bajo una biopsia core, de preferencia siempre en sarcomas usamos biopsia core ecodirigida para tener buena muestra para estudios de inmunohistoquímica y definir bien los subtipos de sarcoma, ¿no? Y una buena imagen, pues, de alta calidad, una resonancia con secuencias en T2
contrastadas con gadolinium, ¿no? Y si son leídas por un experto, con mayor beneficio. Luego de tener estos estudios, lo que sugieren es que sea revisado todo el caso por un equipo multidisciplinario, un equipo de sarcomas, ya sea que incluya cirujanos, médicos oncólogos, radioterapeutas, ortopedistas, cirujano vascular, cirugía plástica, entre otros, ¿no? Discutir en ese momento el rol de la neoadyuvancia, si es beneficioso o no, de acuerdo al tipo de pacientes. Y si todos se ponen de acuerdo que va a cirugía, lo que hay que evaluar es el área de resección, ¿no? El área de resección, como les mencionaba, sobre todo hay que evaluarla bajo la guía de la resonancia, ¿no? Las señales intensas o hiperintensas en T2 deberían ser bien localizadas para poder ser resecadas Se puede considerar cirugía multidisciplinaria también cuando la tumoración infiltra pues vasos sanguíneos que necesitan reconstrucción o cirugía vascular, o en el caso que infiltre el hueso, ¿no? Y necesite tratamiento con ortopedia. Y también para la reconstrucción se debe planificar preoperatoriamente pacientes que necesitarán colgajos de piel, colgajos de avance, flaps de rotación o colgajos de rotación o colgajos libres o injertos de piel. En toda esta planificación debería entrar un paciente o debería ser realmente manejado un sarcoma de este tipo, ¿no? Para asegurar sobre todo los márgenes adecuados, porque vamos a ver lo importante que son los márgenes en este tipo de sarcomas aquí más adelante, ¿no? En lo que es radioterapia, no existen datos específicos para el mixofibrosarcoma que evalúen el papel de la radioterapia, pero se toma como base ensayos aleatorios que incluyen muchos subtipos de sarcoma. Y se supone que si hay una mejoría en el control local de la enfermedad, ¿no? Bueno, como les menciono, son exámenes, son estudios que todavía no se han llevado a cabo por la cantidad o la diversidad de este tipo, ¿no? Otros estudios evalúan la asociación de radioterapia y recurrencia, sin embargo, estos estudios son pequeños y no tienen la potencia suficiente para demostrar diferencia estadísticamente significativa. Y actualmente el uso de la radioterapia para pacientes con mixofibrosarcoma varía según la institución y debe basarse en una base de pacientes individualizados. Bueno, este estudio es un trabajo del profesor Kikuta, se realiza en el año 2016 en la Universidad de Keio, Escuela de Medicina de Tokio, Japón, donde evalúa los márgenes positivos después de la cirugía con la correlación que tienen los márgenes positivos con la recurrencia de enfermedad, ¿no? En el caso de mixofibrosarcomas. ¿Qué encontró el doctor Kikuta? Bueno, el objetivo de este paciente fue, como le decía, evaluar la recurrencia local después de la cirugía. Lo que quieren encontrar con este trabajo es si el margen quirúrgico adecuado influía o no en las recurrencias locales y en la sobrevida de los pacientes. Es así que analiza retrospectivamente a 30 pacientes con mixofibrosarcoma recurrente y encontró que el primer factor que influye en la recurrencia es el margen quirúrgico, ¿no? Como les decía, encontrando que cuando tenían margen quirúrgico negativo, la recurrencia a 5 años iba a ser del 9.8%, mientras que cuando era positivo, la recurrencia a 5 años sube hasta el 62.3%, ¿no? O sea, 50% más cuando el margen es positivo. Asimismo, también encontró que en 21 pacientes con mixofibrosarcoma recurrente, en las extremidades, 10 pacientes fueron a amputación, o sea, el 50% de los casos, y la tasa de supervivencia libre de enfermedad de estos pacientes a 5 años mejora, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que cuando tienen una recurrencia, en estos casos, la mejor forma de tratarlos o la mejor tasa de sobrevida ya no es una recirugía o una reescisión, sino la amputación para alcanzar mayor tiempo libre de enfermedad. ¿En qué se basa esto? En que operar pues una recurrencia siempre va a ser mucho más difícil que una cirugía primaria, ¿no? Ellos estiman que es mucho mejor la amputación, ¿no? Acá vemos justamente eso de lo que les estoy comentando. Este es otro trabajo, es un trabajo de una universidad alemana, la Universidad de Múnich, donde evalúa factores pronóstico y sobrevida en pacientes con mixofibrosarcomas en un seguimiento de 13 años. Dentro de algunos resultados, pues nos presenta, en primer lugar, la frecuencia de la localización de tumor, más frecuente, más del 50% de los casos en el muslo, seguido por la
por las piernas, seguido por los hombros, los extremidades superiores, ¿no? Entre otros. Acá en el gráfico a la derecha podemos ver una curva de Kaplan-Meier, donde nos muestra el análisis estadístico de la sobrevida en meses después del diagnóstico según el género, ¿no? En este caso, 34 pacientes fueron evaluados, un seguimiento de 60 meses, y vemos pues que en el género femenino presenta una mejor o una ligera mejor sobrevida que en los varones, ¿no? Acá otro factor que, en el primer gráfico a la izquierda, otro factor que estudia este trabajo es el grado histológico, ¿no? Mostrándonos que mientras mayor grado histológico, entre el G1 y el G3, la sobrevida casi se duplica, ¿no? En el seguimiento a 60 meses. Igualmente, para pacientes que no reciben radioterapia o reciben radioterapia, no hubo diferencia estadísticamente significativa, ¿no? Como les comentaba, la radioterapia no ha alcanzado todavía ningún beneficio o todavía está en estudio. En estos gráficos también vemos el tipo de resección, ¿no? Compara la resección R0, R1 y R2, también observándose la diferencia que es obvia, ¿no? En márgenes positivos y negativos. Acá también lo que también evalúa es el nivel de hemoglobina y el PCR inclusive en este trabajo, ¿no? Para comparar el tiempo de sobrevida, pero no he encontrado ninguna diferencia estadísticamente significativa con esos factores. Bueno, esas tablas las tomé del profesor Roland de MD Anderson, el trabajo que realiza sobre mixofibrosarcomas en el año 2016. Se podría decir que es, digamos, un pequeño metaanálisis, ¿no? Donde evalúa las tasas de sobrevida global en pacientes con mixofibrosarcoma, ¿no? De acuerdo a diferentes autores. Encuentra una variable a 5 años o un rango de sobrevida entre 50 hasta 96%, ¿no? Esto va a depender de las características escogidas por cada trabajo, ¿no? También aquí mismo evalúa la relación entre el grado histológico y la recurrencia local. Acá también hay una diferencia, ¿no? Porque en los años 80, en los años 70, trabajaban con 4 grados histológicos, ¿no? Y ahora pues más se opta por tener 3 grados, ¿no? La diferencia también se observa claramente, ¿no? El primer grado va entre el 30, en una media de 48%, digamos, de la recurrencia, pero el grado 2, 3, 4 va a ir aumentando, ¿eh? Hasta llegar a 62% en el caso de grado 4. Esto es una tabla donde se puede ver el impacto de la radiación de la recurrencia local, ¿no? Igual vemos que no se encontró diferencia o utilidad clínica estadísticamente significativa, ¿no? Para demostrar que tenía una utilidad. Igualmente aquí con la quimioterapia también no se vio un buen alcance, ¿no? O un buen beneficio. Esas tablas tomadas del libro de Ensinger, Sarcoma de partes blandas, de la última edición de 2021, nos puede mostrar también algunos trabajos y algo similar a lo que les comentaba. La recurrencia local según el grado histológico, en el primer gráfico, como vemos, va en aumento según el grado histológico, empezando para el grado 1 el 38%, hasta llegar a superar el 60% en el caso del grado 3. Asimismo, la relación entre el grado histológico y las metástasis a distancia, ¿no? Según el grado histológico también es bastante significativo, y sobre todo en los casos de recurrencia, como les decía. Hay algo muy importante: en los casos de recurrencia de este tipo de mixofibrosarcomas, de recurrencia de enfermedad local, en muchos casos va a mutar el grado histológico. Tiende a ser siempre más agresivo. Si empieza en grado 1, tiende a ser en la recurrencia grado 3. Y por lo tanto, pues, todo el cuadro clínico de la enfermedad se hace más agresiva, ¿no? Con mayor tasa de metástasis a distancia. Así también se observa acá los rates de recurrencia local y metástasis, pero solamente en el de bajo grado, ¿no? Bueno, dentro de conclusiones, para cerrar esta exposición, el mixofibrosarcoma es un subtipo único de sarcoma que infiltra localmente, ya con conceptos bien definidos en lo que es base patológica, ¿no? Y siempre en manos de patólogos expertos, ¿no? La resonancia o patólogos que se dediquen a patología de sarcoma, ¿no? La resonancia magnética con protocolo de sarcomas es fundamental para la planificación preoperatoria, lo que le mencionaba, ¿no? Los
los distintos signos que vamos a buscar en la resonancia para planificar una resección adecuada, sobre todo las señales hiperintensas en T2, ¿no? Recuerden eso, por favor. La resección local amplia es lo adecuado para este tipo para el manejo quirúrgico, con un margen 2 centímetros, que puede requerir equipos multidisciplinarios, ¿no? Como cirugía plástica, vascular, ortopedia. La recurrencia local es común en estos subtipos de sarcomas, y en un subconjunto de pacientes con lesiones de alto grado desarrollará metástasis a distancia, ¿no? Como les decía. Y la radiación puede ser beneficiosa para reducir la recurrencia local, aunque aún no está muy claro todavía porque no hay trabajos específicos sobre esto. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Estoy atento a sus preguntas. Buenas tardes, doctor Aguilar. Le saluda Romano López. Primero felicitarlo por su presentación. Quería hacer una pregunta en función al margen quirúrgico y a la recurrencia local. Entonces entendemos como en la mayoría de sarcomas que para el tratamiento del mixofibrosarcoma la cirugía es el pilar fundamental. Sin embargo, tiene una alta tasa de recurrencia. ¿En cuánto beneficiaría en la sobrevida global hacer una amputación? Usted mencionaba de que si tenemos una recurrencia ya no, la opción no sería reampliar márgenes o ampliar márgenes, sino ir a una amputación. Entendiendo que su presentación es más en miembros superiores, inferiores. ¿En cuánto eso mejoraría el tiempo libre de enfermedad, perdón, la sobrevida global del paciente, ¿no? Ofrecer una amputación. Hay un estimado. Sé que la información no es mucha, pero dentro de la revisión que usted ha hecho, ¿qué nos podría sugerir? Es decir, si tenemos un paciente que lo operamos de un mesofibrosarcoma altamente recurrente, recurre, de frente podríamos ofrecer la amputación o observar, dependiendo de cuánto esto afecte en su tiempo, en su sobrevida global. Gracias. Doctor Romano, buenas tardes. Un gusto que esté en la exposición. Sí, buena pregunta. Lo mencioné de repente muy brevemente. Hay un estudio japonés que justamente toca ese tema, ¿no? En los casos de recurrencia de enfermedad, ¿por qué ellos han descrito que se alcanza mayor tasa de sobrevida cuando el paciente es sometido a amputación para los casos de recurrencia? Pero lo describen el por qué, ¿no? ¿Por qué sucede esto? Porque cuando van a volver a operar una recurrencia, siempre la cirugía va a ser mucho más difícil. Los conceptos quirúrgicos ya no son los mismos en un tumor de una cirugía primaria que en una recurrencia, ¿no? Porque sabemos que este tumor, al ser infiltrante y sobre todo ir por los planos de las fascias musculares, va a ser muy difícil delimitar una buena cirugía, ¿no? O unos buenos márgenes. Por eso es que prefieren pues la amputación, y se le ofrece al paciente informándole eso, ¿no? Informándole que la posibilidad de cirugía, de recurrencia, o sea, que no sea imputación, la alta tasa de recurrencia local o de metástasis a distancia inclusive, es lo que hace a nosotros médicos que manejan sarcomas ofrecer al paciente una amputación. Sabemos que la amputación pues es más el paciente pues se va a sentir más limitado para la función motriz, pero va a ganar de repente muchos años o mucho tiempo de vida o de sobrevida específica de esta enfermedad. Quería hacerle una consulta. Respecto a la recurrencia, si bien ha mencionado la radioterapia como un tratamiento adyuvante, ¿usted la recomendaría? Y acerca de la quimioterapia, ¿ha habido algún estudio que muestre que ayuda, no ayuda? Ya, para lo que es este subtipo de... También buena pregunta, Miguel, porque es algo que también no ha sido mencionado por el tema de que no hay muchos estudios que hayan aclarado este tema. En lo que es quimioterapia, tanto Murray como Essinger señala su utilidad más que todo en casos que ya hayan desarrollado metástasis. O sea, para controlar la enfermedad en casos que ya no tenga indicación quirúrgica y haya metástasis a distancia. En estos casos entran a ensayos clínicos porque tampoco hay una quimioterapia target o dirigida a la metástasis de estos pacientes. Entonces, eso más que todo para quimioterapia. No hay quimioterapia en adyuvante y no hay adyuvante tampoco en
en enfermedad local, pero sí la hay para metástasis. Y en el caso de radioterapia, mencioné también brevemente que no hay un estudio que demuestre el beneficio de la radioterapia en sí, pero sí lo usamos más que todo en casos de que el paciente no acepte una cirugía como la de amputación, ¿no? Se podría llevar a radioterapia para el control local de la enfermedad, sabiendo que en muchos casos va a progresar a distancia, ¿no? Pero tampoco hay algo definitorio o las guías no nos indican para este subtipo, ¿no? Generalmente las guías, todos te hablan en general que sí, mandas a radioterapia, mandas a quimioterapia, pero en este caso, por el subtipo de mixofibrosarcoma, no hay nada definido todavía.